Hola a todos mis amigos. Para aquellos que no me conocen, soy el hermano Carlos y voy a estudiar el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. El libro de Mormón es uno de los libros canónicos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es un libro muy importante que establece doctrina para la Iglesia y ahora yo he decidido empezar a leerlo y examinarlo, estudiarlo. Ok, voy directamente al primer capítulo, primer libro de Nefi, capítulo 1. Y voy a empezar a leer empezando por el versículo 1. Voy a hacer un zoom, acercar un poquito el lente para que podamos leer mejor. Esto especialmente para aquellos que tienen problema de visión. Creo que ahí está bien, ¿no? Muy bien, vamos a enfocarlo un poquito mejor. Creo que está bien. Okay. Vamos a... Ok. Ahora sí, voy a empezar a leer. Eh, Primer Nefi capítulo 1, versículo 1. Yo, Nefi, nací de buenos padres y recibí, por tanto, alguna instrucción en toda la ciencia de mi padre, y habiendo conocido muchas aflicciones durante el curso de mi vida, siendo, no obstante, altamente favorecido del Señor todos mis días, sí habiendo logrado un conocimiento grande de la bondad y los misterios de Dios, escribo, por tanto, la historia de los hechos de mi vida. Muy bien, esa es una introducción breve, general. Nefi no dice quién es, básicamente nos habla de su experiencia, dice que él recibió alguna instrucción en toda la ciencia de su padre. Y vamos a conversar un poquito más acerca de eso en el próximo versículo, que es la ciencia de su padre. Y habiendo conocido muchas aflicciones, o sea, comparte brevemente que su vida no ha sido fácil para él, pero no obstante, dice, ha sido altamente favorecido del Señor en todos sus días, o sea, ha sido muy bendecido y ha logrado y logró un conocimiento grande de la bondad y los misterios de Dios. O sea, bueno, nosotros sabemos que él fue un profeta, ¿no? Entonces obviamente logró un conocimiento grande de la bondad y los misterios de Dios. Ahora, versículo 2. Sí, hago la relación en el lenguaje de mi padre, que se compone de la ciencia de los judíos y el idioma de los egipcios. Este versículo me molestó mucho desde la primera vez que lo leí, hace eh, casi 40 años. ¿Por qué? Ay, ¿por qué escribe todo esto, Nefi? ¿Por qué no pone simplemente hago la oración en hebreo? O hago la oración en el lenguaje de mi padre que era hebreo. O hago la oración en el lenguaje de mi padre que era egipcio. O algo así, algo así. Y esto me dice de que Nefi está tratando de decirnos algo. Ahora, eh, si yo fuera si José Miller hubiera inventado este libro, fabricado este libro inventado, hubiera hecho lo que acabo de decir, ¿no? Hago la relación en el lenguaje de mi padre, que es el hebreo, o que es el egipcio, o es que es una mezcla de los dos, egipcio y hebreo, y se acaba el problema. Pero no, Nefi pone que se compone de la ciencia de los judíos y el idioma de los egipcios. Y ahí viene el asunto, que es la ciencia de los judíos. Ok, voy a agarrar un papel aquí para explicar un poquito acerca de esto. Voy a ayudarme de papel blanco para poner aquí qué es la ciencia de los judíos. Ciencia de los judíos. En primer lugar, la ciencia de los judíos es el conocimiento de los judíos. Y esto lo podemos dividir en dos partes, básicamente en dos partes. Puede haber muchas interpretaciones de esto, pero vamos a hacerlo simple aquí y vamos a poner el idioma. El idioma es parte del conocimiento de un pueblo. Y otro es la cultura. Ok, idioma y cultura.
El idioma comprende pues las frases, la gramática, la fonética de la comunicación en un pueblo. Es particular a un pueblo. Pero ese idioma viene entrelazado con una cultura. Si usted aprende un idioma, tiene que aprender también algo, por lo menos algo de la cultura de la gente que habla ese idioma, para poder asimilarlo mejor. O sea, idioma y cultura están entrelazados. Ahora, ¿qué es la cultura? La cultura, vamos a ver, la cultura se puede subdividir o comprende muchas cosas. Por ejemplo, la cultura comprende la tradición de un pueblo está dentro de la cultura. El conocimiento secular, ¿qué es el conocimiento secular? El conocimiento secular es lo que se aprende en la escuela, ¿no? Hoy día en la escuela. En ese tiempo no había escuela, pero se pasaba de padres a hijos el conocimiento secular. El conocimiento secular es, por ejemplo, geografía, historia, matemáticas, ese conocimiento secular. El siguiente es, obviamente, religión. La religión es parte de la cultura. ¿Mm? Y hay otro más, que es la visión del universo, o del mundo o del universo. Visión del mundo. Cómo un pueblo concibe su entorno inmediato o su entorno no necesariamente inmediato, ¿no? Alrededor y también el mundo, cómo usted ve el mundo. Es el mundo pequeño para usted, es grande para usted, es justo, no es justo, la naturaleza está bien, está mal, o sea, cómo usted considera, ¿no? Incluso va más allá, ¿no? Las estrellas, los astros, ¿qué interpretación tiene usted de los astros? ¿Son solamente luces arriba? ¿O usted cree que tienen alguna virtud, un poder o no sé? Entonces hay una visión del mundo y del universo. Bueno, la cultura comprende todo eso. Puede haber algo más que puedo estar olvidando, pero básicamente esto es. Entonces, cuando Nefi habla de la ciencia de los judíos, él está hablando básicamente de todo esto. Vamos a poner aquí el idioma de la ciencia de los judíos. Se comprende de todo esto. ¿Ok? Ahí está. Y bueno, los egipcios también tenían algo similar, ¿no? La ciencia de los egipcios. Voy a poner aquí la ciencia de los egipcios. Igual, la ciencia de los egipcios podemos decir lo mismo, ¿no? Que ellos tienen un idioma y también tienen una cultura. Igualito que en otro caso. La cultura, otra vez, es la misma situación. Vamos a ponerlo con un color verde, por ejemplo. La cultura también es una tradición, obviamente una tradición egipcia, un conocimiento secular. En el caso de conocimiento secular puede ser que sea mejor o menor que de otro pueblo, ¿no? Hay pueblos que saben más que otros pueblos, han investigado más, han logrado más. Religión egipcia, en este caso. Ah, podemos continuar aquí con la visión del mundo. Los egipcios tenían otra visión del mundo, diferente a los hebreos o del pueblo de Israel. Ok, todo esto es la ciencia de los egipcios. Vamos a poner acá. Vamos a enmarcarlo. Muy bien, vamos a ver. Ahí está el enmarque. La ciencia de los egipcios, su idioma y su cultura. Muy bien, cuando Nefi nos habla del lenguaje de su padre, dice en versículo 2, y hago la lección en el lenguaje de mi padre, que se compone de la ciencia de los judíos, ahí está la ciencia de los judíos, y el idioma de los egipcios. O sea, Nefi lo que está haciendo, lo que nos está diciendo, es algo muy interesante. Fíjense, necesito hacer un zoom out.
para que se pueda ver esto mejor. Muy bien. Esto es lo que está pasando. Nefi dice, y hago mi relación en el lenguaje de mi padre, que se compone de la ciencia de los judíos y el idioma de los egipcios. O sea, ciencia de los judíos, todo esto que está acá, ya lo vimos todo esto. La ciencia de los judíos, todo esto, otra vez lo voy a marcar. Y el idioma de los egipcios. Solamente el idioma. O sea, esta palabra ciencia lo sacamos de acá y sería mejor ponerla acá. Ciencia de los egipcios. O sea, lo que Nefi nos está diciendo es que el conocimiento de su padre, o el lenguaje de su padre, abarca todo esto más el idioma solamente, el idioma egipcio. Y no abarca la cultura. A pesar de que yo les dije en un comienzo de que cultura e idioma están entrelazados, que usted cuando aprende el idioma tiene que aprender la cultura también. O sea, no tiene que, pero debería, es mejor. Bueno, es necesario, sí. No es que debería. Es necesario aprender la cultura del idioma o del pueblo que usa ese idioma. Entonces, pero en este caso, Nefi hace una división ahí, solamente el idioma. ¿Por qué? Porque obviamente la tradición egipcia era totalmente diferente a la judía. Su religión egipcia era pagana, ellos creían en varios dioses y, y los hebreos pues creían solamente en Jehová, un solo Dios. Su visión del mundo totalmente diferente. Incluso su conocimiento secular, en el caso de los judíos me parece que era más avanzado inclusive. Pero en fin, Nefi no asimila nada de esto. Él asimila hasta acá. Y de aquí para arriba. Su padre, lo mismo. Su padre asimila de aquí para arriba, él también asimila de aquí para arriba. Entonces, Nefi nos está aclarando qué tipo de conocimiento tiene. Y como digo otra vez, si José Mil hubiera escrito este libro por su cuenta, inventado este libro, ¿ustedes creen que hubiera considerado todo esto? No. Cualquier persona en su sano juicio ha dicho, bueno, acabo la relación, lo escribo en el idioma hebreo, en el idioma egipcio, en el idioma de mi padre que era el hebreo. Se acabó. Simple. Pero no, Nefi nos hace un aclare porque para él esto era importante. Muy importante. Decirnos esto era muy importante para él. Decirnos que el libro estaba escrito en egipcio, pero él no llevaba ninguna de estos puntos que comprenden la cultura de los egipcios. Totalmente aparte. Muy bien. Entonces, ven ustedes cómo este versículo 2 nos dice esto. Voy a hacer un zooming para que lo vean mejor. Y ahí no termina esta explicación. Hay un poquito más que comentar acerca de esto. Continuemos leyendo el versículo 3 y 4. Dice, y sé que la historia que escribo es verdadera, y la escribo de mi propia mano con arreglo a mis conocimientos. Obviamente él escribe de acuerdo a lo que sabe, ¿no? Nadie escribe lo que no sabe, ¿no? Él escribe de acuerdo a lo que sabe y lo escribe con su propia mano. Dice, yo estoy escribiendo esto, nadie más. No es por encargo, no se lo estoy dictando a nadie, yo mismo con mi propia mano. Número 4. Pues sucedió que al comenzar el primer año del reinado de Sedequías, rey de Judá, mi padre Ley había morado en Jerusalén toda su vida. Llegaron muchos profetas ese mismo año profetizando al pueblo que se arrepintiera o la gran ciudad de Jerusalén sería destruida. Muy bien, vamos a regresar aquí un poquito a analizar el versículo 4. Dice aquí entre paréntesis, mi padre Ley había morado en Jerusalén toda su vida. Ahora, si Ley vivió en Jerusalén toda su vida, ¿dónde aprendió egipcio? Porque nos aclara en el versículo 2 que su padre sabía el egipcio. ¿Dónde aprendió el egipcio? Aquí está, claramente. De la ciencia judía y el idioma de los egipcios.
Obviamente lo aprendió en Jerusalén. Si nunca estuvo en Egipto, lo aprendió en Jerusalén. Lo mismo Nefi, nunca estuvo en Egipto, lo aprendió en Jerusalén. O sea que Ley era bilingüe y su hijo Nefi era bilingüe, por lo menos bilingüe, quizás sabían más idiomas, pero por lo menos sabían dos idiomas. O una persona puede decir, oh, que aquí José se equivocó, pues, porque él pone que fue escrito en el idioma de los egipcios cuando los hebreos solamente hablaban hebreo. En Jerusalén todos hablaban hebreo, como él dice que escribía en egipcio. Es un error. José se equivocó, este libro es falso, la iglesia es totalmente falsa, todo esto es un cuento. Pero no es así, pues. Si tú lo ves de esa manera, y tu razonamiento es correcto, ¿no? Porque en Jerusalén se habla, es como si en el Perú se habla español y que alguien venga a decir que, no, pues, aquí se habla español, el Perú se habla español y punto, no se lo digo. Pero no es así, pues si tú te vas a la historia, te vas a dar cuenta que Egipto fue una nación muy poderosa, muy organizada, bien establecida y muy próspera. Una nación muy próspera. Políticamente bien organizada. La dinastía de los faraones duró siglos. Tiene una organización política militar poderosa. Era como una potencia en ese tiempo, como ahora en los Estados Unidos. Entonces el idioma egipcio era muy importante, especialmente para los negocios. La gente que se dedicaba a comerciar entre provincias, entre pueblos, tenía que saber egipcio. Entonces, Ley, siendo una persona muy adinerada, no digamos adinerada, sino de mucho poder eh, económico, tenía acceso a la cultura y por lo tanto tenía acceso a aprender el idioma egipcio, que era importante, como ahora el inglés, ¿no? Y uno no tiene que viajar o vivir en el otro país para aprender el idioma. Yo, por ejemplo, soy peruano, nací en el Perú, crecí en el Perú y yo aprendí inglés en el Perú. Antes de venirme a los Estados Unidos, estudié inglés y lo estudié muy bien y cuando vine a los Estados Unidos yo era bilingüe. Yo no tuve ningún problema para comunicarme con la gente. Desde el primer día, desde que llegué al aeropuerto, aquí en los Estados Unidos, me manejé solo en inglés. Entonces es posible aprender un idioma extranjero en un lugar donde no se habla el idioma. Entonces lo mismo pasó con Ley. Él aprendió egipcio en Jerusalén. Tenía los medios, tenía la oportunidad. Seguramente este hombre se dedicaba a los negocios y era importante para él aprender egipcio. Y ese idioma lo pasó a su hijo también. Como vamos a ver después, Ley era un hombre que tenía mucho poder económico. Y con el poder económico viene también el beneficio de la educación. No hay rico que no tenga educación. O bueno, quizás sí lo hay, pero en términos generales, los ricos tienen acceso a la educación más que los pobres. Entonces Leí tenía acceso al egipcio y aprendió egipcio en Jerusalén y su hijo también. Entonces, no es un error decir esto, que él estuvo en Jerusalén toda su vida y aprendió egipcio. No es un error. Es más, refleja una realidad, la realidad de ese tiempo, que Egipto era una potencia mundial, que el egipcio era un idioma muy importante para el comercio, los negocios y la política, y que mucha gente tenía que saber egipcio si querían hacer negocios con Egipto. ¿Okay? Tiene totalmente sentido. Es una prueba más de que el libro de Mormón, en este caso, es un relato verídico, escrito por alguien que vivió hace 600 años. Como dice aquí al pie de la página, fue escrito en esta época, 600 años antes de Cristo. Muy bien, vamos a voltear la página y creo que hasta aquí es suficiente para nuestra grabación, o esta primera grabación. Como un preview, voy a adelantar en un minuto que en el versículo 5 nos habla acerca más de su papá, de qué pasó, su experiencia y todo. Entonces vamos a hablar de eso en la próxima grabación. Espero que les haya gustado esta grabación. Bueno, esta es la manera como yo estudio el libro de Mormón. Si tienen algún comentario, por favor, háganmelo saber y podemos conversar al respecto. Muchas gracias.